¿Y si lo que ves en el otro, en el fondo, hablara de cómo te ves a ti? ¿Y si lo que rechazas, criticas o envidias en los demás fuera solo un reflejo de ti mismo? Piénsalo. La mayoría de veces crees que tus opiniones sobre el otro son juicios objetivos. Él es arrogante, ella es egoísta, esa persona es una envidiosa. Sin embargo, lo que no ves es que, detrás de cada crítica desmesurada o de cada admiración ciega, puede estar escondida una parte de ti que te niegas a reconocer. Carl Jung llamó a esto proyección, y entenderlo cambia la forma en que te relacionas con absolutamente todo, con los demás, con tus heridas emocionales y en general, contigo mismo. La proyección ocurre cuando expulsas hacia afuera aquello que no reconoces como propio. Lo que no aceptas en ti lo ves reflejado a través de los demás, como defectos, deseos reprimidos o incluso cualidades que no te atreves a encarnar. Así, terminas rodeado de espejos. Cada persona se convierte en pantalla donde se proyectan tus miedos, frustraciones e ideales. Este mecanismo tiene un doble filo. Por un lado, te permite descargar una tensión interna que sería difícil de soportar, pero al mismo tiempo te engaña. Crees que el problema está afuera, cuando en realidad se halla en lo más profundo de tu interior. Es por eso que reaccionas de manera desmedida ante ciertos gestos, palabras o actitudes. La intensidad no proviene de lo que el otro hace, sino de lo que despierta en tus adentros. Las consecuencias son profundas. En la vida personal, la proyección envenena relaciones y multiplica malentendidos. En el ámbito colectivo, alimenta la polarización, la creación de enemigos comunes y la idealización de líderes o figuras externas a quienes entregamos un poder que en realidad es nuestro. Y en el plano individual, la proyección te mantiene atrapado en un rol pasivo, el de víctima de las circunstancias, sin darte cuenta de que gran parte de lo que experimentas es el eco de tu propia psique. Comprender esto te cambia radicalmente la perspectiva, porque reconocer las proyecciones no implica tener que cargar con culpa. Significa asumir responsabilidad. Cada emoción intensa, cada juicio rígido y cada admiración exagerada puede convertirse en una pista para conocerte mejor. Y es que la proyección, lejos de ser un defecto, puede convertirse en una magnífica herramienta de autoconocimiento, un camino que te conducirá hacia aquello que lleva tanto tiempo, esperando a que lo reconozcas. Quizá, cuando escuchas la palabra proyección, lo primero que te viene a la cabeza es la imagen de un cine, una máquina que lanza una película en una pantalla. Y en cierto modo, eso es lo que ocurre en tu psique. Sin darte cuenta, proyectas partes de ti mismo hacia afuera y las ves en otros como si fueran rasgos que solo les pertenecen a ellos. Jung decía que la proyección es inevitable mientras no consigas reconocer tu sombra. La sombra no es algo sobrenatural, sino el conjunto de aspectos de tu personalidad que has reprimido a lo largo de tu vida, negado o simplemente que no quieres aceptar. Allí se acumulan tus deseos más incómodos, tus debilidades, tus contradicciones y paradójicamente también tus talentos olvidados. Todo lo que no encaja con la imagen que tienes de ti mismo termina desterrado a la oscuridad de tu inconsciente. Pero lo reprimido no desaparece, permanece latente y busca un modo de expresarse. Y es ahí donde actúa la proyección. Colocas en los demás lo que no toleras en ti. Aunque Jung fue quien le dio un marco psicológico sólido, la intuición de ver fuera lo que habita dentro fue dada desde mucho antes. Los filósofos griegos ya advertían que la manera en que percibes el mundo es inseparable de tu carácter y de tus pasiones. Heráclito, por ejemplo, afirmaba que el hombre se encuentra con su propio logos, el discurso que da razón de las cosas en cada cosa que observa.
También, las tradiciones espirituales de Oriente hablaban de esto en un lenguaje distinto. El hinduismo usa el concepto de Maya para señalar que la realidad que experimentas está teñida por tu mente. Y en el budismo se repite la idea de que los demás son espejos de tu mente no despierta. Incluso en la mística cristiana se encuentran ecos de la misma idea. Lo que juzgas en tu hermano es lo que debes corregir en ti mismo. O, seguramente hoy, en la filosofía popular, habrás escuchado frases como: lo que dices del otro dice más de ti que del otro. Estas intuiciones ancestrales prepararon el terreno para que Jung pudiera articularlo de manera clara. No estás viendo al otro tal como es, sino tal como tu inconsciente necesita verlo. Y hasta que no reconozcas esa dinámica, el mundo seguirá mostrándote lo que ocultas de ti mismo. Por eso Jung decía: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Así, el arrogante que no soportas, la persona que te parece egoísta o el amigo que consideras envidioso, muchas veces no son más que espejos que revelan algo tuyo. La fuerza de tu reacción no depende tanto de lo que ellos hacen, sino de lo que su comportamiento despierta en tu inconsciente. Este mecanismo tiene una característica esencial: es inconsciente. No eliges proyectar, simplemente ocurre. Por eso, la proyección es tan difícil de detectar. Siempre parece que hablas del otro, nunca de ti. Te convence de que tu juicio es objetivo, cuando en realidad lo que estás describiendo es un fragmento de ti mismo que aún no has integrado. Te pondré un ejemplo sencillo. Imagina que juzgas a alguien por ser controlador. Te irrita, te incomoda, incluso te saca de tus casillas. Pero si observas con honestidad, quizá descubras que tú también tienes una tendencia a controlar, aunque lo hagas de manera más sutil, a tu manera y en tu contexto. Como no te permites reconocerlo, lo proyectas hacia afuera y lo percibes en exceso a través de los demás. Lo mismo ocurre con cualidades positivas. Proyectas no solo lo que rechazas, sino también lo que aún no te atreves a reconocer como tuyo. Cuando idealizas a alguien hasta el punto de verlo como un héroe, un genio o un ser perfecto, puede que estés contemplando tu propio potencial no asumido, y en lugar de aceptarlo y desarrollarlo, lo colocas sobre otra persona, entregándole un poder que, en el fondo, te pertenece. Esto suena paradójico, pero la realidad es que lo que admiras y lo que odias en los demás tienen la misma raíz. Ambos reflejan algo de ti. Las proyecciones negativas te muestran aquello que niegas, las positivas, lo que aún no te permite ser. En ambos casos, los demás funcionan como pantallas donde tu psique dibuja lo que necesita mostrarte. Comprender esto cambia radicalmente tu manera de relacionarte. Te das cuenta de que no siempre reaccionas a la realidad, tal y como es, sino a tu propia película interna. Cuando criticas con dureza, tal vez estás luchando contra tu sombra. Cuando te fascinas hasta la idealización, quizás estás contemplando un talento tuyo que espera ser despertado. Jung insistía en que la proyección no es un error a eliminar, sino una oportunidad de autoconocimiento. Cada vez que te descubres atrapado en una emoción desproporcionada frente a alguien, tienes una pista valiosa sobre ti mismo. Puedes preguntarte: ¿qué parte de mí estoy viendo aquí? ¿Qué me niego a aceptar que, sin embargo, aparece disfrazada en esta persona? En otras palabras, la proyección es un espejo disfrazado de ventana. Crees que estás mirando hacia afuera, pero en realidad estás mirando una proyección de ti. Y solo cuando reconoces esa dinámica, puedes empezar a retirar esas proyecciones y asumir la responsabilidad de tu propia sombra. Así lo expresó Jung. Todo lo que nos irrita de los otros puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Ahora que entiendes lo que significa proyectar, lo esencial es aprender a identificar cómo se manifiesta en tu vida cotidiana. Porque la proyección no es un concepto abstracto,
Opera a cada instante en tus relaciones más íntimas, en tu manera de trabajar y hasta en cómo percibes la sociedad que te rodea. Proyección negativa. El enemigo exterior. Una de las formas más fáciles de detectar la proyección es en la intensidad de tus rechazos. Cuando reaccionas con ira, desprecio o juicio excesivo, probablemente no estés describiendo al otro con objetividad, sino reaccionando a algo que, en ti mismo, no quieres aceptar. Por ejemplo, lo ves cuando te molesta a alguien que actúa con egoísmo. Te dices a ti mismo, no soporto a esta persona porque solo piensa en sí misma. Sin embargo, si observas con atención, quizá descubras que tú también necesitas ser egoísta en ciertos momentos, que no pones límites, que te cuesta priorizarte, y por eso te irrita tanto ver reflejado en el otro lo que tú no te atreves a ejercer. La intensidad es la pista. Si tu reacción es mayor de lo que la situación objetivamente merece, casi siempre hay una proyección. El otro se convierte en una especie de pantalla de cine donde tu sombra se refleja. Proyección positiva. La idealización. La otra cara de la moneda es la idealización. Cuando miras a alguien como si fuera perfecto, como si tuviera todo lo que a ti te falta, también estás proyectando. En lugar de reconocer tu propio potencial, lo depositas en el otro y lo elevas a un pedestal. Quizá admiras a un colega porque es brillante en su trabajo y piensas que jamás estarás a su altura. Pero lo que estás viendo en él es una parte de tu talento que aún no has desarrollado o que niegas porque crees que no es para ti. Lo idealizas porque te resulta más fácil pensar que esa luz pertenece al otro, en vez de reconocer que también está en ti. O tal vez no estés dispuesto a asumir esa responsabilidad. La proyección positiva es peligrosa porque te lleva a depender del otro. Pones tu poder en sus manos, lo vuelves imprescindible y con ello refuerzas tu propia sensación de carencia. Ámbitos de manifestación. En la intimidad. En tus relaciones personales, la proyección es casi inevitable. La pareja se convierte en espejo de tu sombra. Lo que criticas con más dureza suele ser lo que te niegas a ver o sanar dentro de ti. Y lo que admiras sin medida es lo que aún no reconoces como propio. Si te irrita que tu pareja sea desordenada, lo que puede que no soportes en realidad es tu dificultad para aceptar ese caos dentro de ti, esa parte tuya que no aprendiste a gestionar. En el trabajo, en el entorno laboral, la proyección se disfraza de juicios aparentemente objetivos. Mi jefe es un tirano, mi compañero es un vago, soy el único que se compromete aquí. Puede que algo de verdad haya, pero si tu reacción es desmesurada, es probable que estés proyectando. Imagina que acusas a tu jefe de controlador, y en realidad, lo que no toleras es tu miedo a ejercer autoridad, tu dificultad para poner límites a los demás o tomar decisiones con firmeza. En la sociedad, en el plano colectivo, la proyección adquiere dimensiones enormes. Los grupos sociales, las ideologías y naciones enteras proyectan su sombra sobre enemigos externos. Es lo que ves en la polarización política, en el odio hacia minorías o en la demonización del otro como amenaza. Cuando se construye la imagen de un enemigo absoluto, lo que suele estar en juego es la propia sombra colectiva. Lo que no se reconoce dentro se expulsa fuera y se combate como si no tuviera nada que ver con uno mismo. La señal clave, la desproporción. El patrón es siempre el mismo. Cuanto más rígido, absoluto o exagerado sea tu juicio, más probable es que estés proyectando. No se trata de negar la realidad. Hay personas egoístas, hay injusticias, hay abusos, pero la proyección se nota en tu reacción interna. Si la emoción se dispara, más allá de lo que la situación requiere, ahí tienes un espejo de tu sombra. En otras palabras, la proyección no se detecta tanto en lo que piensas del otro, sino en cómo reaccionas tú. Tu emoción es la pista más fiable.
Aunque pueda parecer un incordio, la proyección es también una herramienta, porque cada vez que te descubres atrapado en un juicio exagerado o en una idealización ciega, tienes delante un mapa de ti mismo. El otro te está mostrando algo que necesitas ver para prosperar. La clave está en invertir la pregunta. En lugar de decir, ¿qué tiene esta persona que me irrita o me fascina tanto? Pregúntate, ¿qué parte de mí estoy viendo reflejada aquí? Hasta ahora, has visto qué es la proyección y cómo se manifiesta en tu vida. Pero la verdadera transformación llega cuando entiendes lo que ocurre si decides retirar tus proyecciones. Lo que atribuyes a los demás es, en gran medida, lo que no te permites reconocer en ti. Y mientras no lo asumas, seguirás prisionero de esas proyecciones. Serás esclavo de tus juicios, de tus idealizaciones, de tus enemigos externos. Creerás que el poder está fuera, cuando en realidad lo estás entregando tú. Sin embargo, cuando retiras una proyección, ocurre algo sorprendente. Esa energía que antes invertías en criticar o idolatrar vuelve hacia ti. Lo que antes era un conflicto con el otro se convierte en un espejo de autoconocimiento. Te das cuenta de que no se trataba solo de lo que él o ella hacía. Se trataba de lo que eso despertaba en ti. Así es como cambia tu mentalidad. Pasas del rol de víctima, convencido de que los demás tienen control sobre tu bienestar, al rol de responsable. Dejas de reaccionar automáticamente y empiezas a observar lo que ocurre dentro de ti. Reconoces que el origen de tu malestar o de tu fascinación no está únicamente afuera, lo tienes dentro. Imagina que dejas de proyectar tu miedo a la autoridad en tu jefe. Lo reconoces en ti, lo trabajas y aprendes a poner límites. Y de pronto, tu relación laboral cambia. No porque tu jefe sea distinto, sino porque tú ya no lo percibes desde la herida proyectada. Has recuperado una parte de tu poder. O piensa en el caso contrario. Cuando dejas de idealizar a alguien como si fuera perfecto, descubres que esa virtud que tanto admirabas es también una semilla en ti. Ya no lo necesitas en un pedestal. Reconoces que tú también puedes desarrollarla. En ambos casos, retirar la proyección te devuelve algo que habías cedido: tu propia fuerza, claridad y soberanía personal. Cada proyección retirada es un pedazo de ti que recuperas. Es un paso hacia la integración, hacia la totalidad del ser, que Jung llamó individuación. Ya no vives dividido entre lo que muestras y lo que escondes. Empiezas a habitarte con mayor coherencia. La proyección entonces deja de ser una trampa y se convierte en una herramienta. Cada crítica que haces, cada fascinación que sientes, puede ser la entrada a un conocimiento más profundo de ti mismo. Si lo aprovechas, cada encuentro humano se vuelve un espejo que te ayudará a crecer. Mientras uses a los demás como pantallas, vivirás en la ilusión. El otro seguirá siendo tu maestro, sin saberlo, hasta que decidas mirarte en el espejo. Sin embargo, cuando reúnas el valor y la humildad para mirarte en él, descubrirás la verdad. Una verdad que te permitirá llegar mucho más lejos de lo que te imaginaste, que te permitirá sanar, avanzar y trascender. Carl Jung expresó así la clave de la superación personal. No se alcanza la iluminación fantaseando sobre figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Dejar de proyectar no significa dejar de ver defectos o virtudes en los demás. Significa verlos sin entregarte a ellos, sin perderte, sin vivir como víctima de lo que crees que te hacen. Significa asumir que eres responsable de tu mirada y de lo que haces con ella. Lo que habita en tu sombra no es malo, solo es esa parte de ti esperando a que la reconozcas y la atraigas a la luz. No tengas miedo. Observa cómo te ves y comportas con los demás. La respuesta a muchas de tus preguntas quizá solo dependa de eso. Y si estás comprometido con aprender eso que estás proyectando en los demás sin apenas darte cuenta, comenta aquí abajo: elijo observar. Si te ha gustado este video,
clica el botón de me gusta. Si te ha encantado, danos tu hype. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente, el mismo que aparece en pantalla.